El sol de Extremadura caía a plomo sobre el pequeño cementerio. Alba, con apenas 16 años y un vestido negro que le quedaba grande, apretaba la mano de Mateo, su hermano de 8. El murmullo de los rezos y los pésames se ahogaba en el aire denso, cargado con el olor a tierra removida y a los cipreses que se alzaban como centinelas silenciosos. ¿Cómo seguir adelante cuando el mundo entero se había desvanecido con el chirrido de unos neumáticos y un golpe seco? Sus padres, agricultores humildes, se habían ido, dejando tras de sí un vacío tan grande como los campos que solían labrar. En el silencio de su dolor, mientras la última palada de tierra cubría los ataúdes, Alba hizo una promesa muda. Cuidaría de Mateo, costase lo que costase. Él era ahora su única familia, su única razón. 10 años después el sol seguía siendo el mismo, pero Alba, con 28, lo sentía diferente sobre su piel, más como una caricia áspera que como una bendición. Sus días eran una sucesión de trabajos mal pagados. La limpieza de casas ajenas antes del amanecer, la recogida de fruta en temporada bajo un calor sofocante, el cuidado de ancianos cuyas familias apenas los visitaban. Cada euro ganado era un pequeño triunfo, una forma de asegurar que Mateo, ahora un joven brillante a punto de terminar el bachillerato con las mejores notas de su promoción, no perdiera ninguna oportunidad. La pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, recuerdo de una caída mientras apilaba cajas en un almacén, era un testimonio mudo de sus sacrificios. Soñaba con ser maestra, con impartir conocimiento y cariño, pero ese sueño se había aplazado indefinidamente. Mateo era su prioridad. Una tarde, mientras recogía las mesas de la terraza del único bar del pueblo donde ayudaba por las tardes, un hombre la observó con una curiosidad amable. Era Martín, un arquitecto técnico de Ciudad Real, llegado temporalmente para supervisar la restauración de la vieja ermita. No era del pueblo, y eso se notaba en su forma de vestir, en su hablar pausado, y en la manera en que sus ojos parecían ver más allá de la superficie. Comenzaron a hablar, primero de cosas triviales, luego de sueños y de la vida. Alba, normalmente reservada, se encontró abriéndose a él, atraída por su calidez y su respeto genuino. Martín no veía a la chica de los recados, sino a una mujer fuerte con una historia en la mirada. Antes de que el proyecto de Martín terminara, bajo un cielo estrellado en la plaza del pueblo, le pidió que se casara con él. Le habló de su vida en Ciudad Real, de su trabajo, de su madre, doña Carmen, mencionándola con una cautela que a Alba no se le escapó. La idea de dejar su pueblo, a Mateo, todo lo que conocía, era aterradora, pero la perspectiva de una vida junto a Martín, de construir algo propio, era una luz demasiado brillante para ignorarla. Aceptó, con un nudo de ilusión y temor en el estómago. La despedida de Mateo fue agridulce. Él la animaba, feliz por su hermana, pero la tristeza de la separación era palpable. Ciudad Real la recibió con el bullicio de una ciudad de provincias que se creía capital. La casa de doña Carmen, en una de las calles más céntricas y señoriales, era imponente. Grande, de piedra antigua, con muebles oscuros y un silencio que parecía absorber cualquier atisbo de alegría. Alba se sintió diminuta al cruzar el umbral. Doña Carmen la esperaba en el salón, una estancia amplia y fría a pesar de la chimenea de mármol. Era una mujer de unos 60 años, impecablemente vestida, con un traje de falda oscuro, el cabello negro azabache recogido en un moño severo que no admitía ni un pelo fuera de lugar. Su mirada era penetrante, sus labios finos y su postura rígida. Martín intentó romper el hielo, pero las preguntas de su madre cayeron sobre Alba como una inspección. «Así que eres de Extremadura. ¿Y a qué se dedicaba tu familia, querida?» La voz era educada, pero el tono llevaba un filo. Alba explicó con sencillez la vida de sus padres, su trabajo en el campo. «Ya veo. ¿Y estudios? ¿Tienes alguna formación específica?» «Tuve que dejar los estudios para trabajar», murmuró Alba, sintiendo como el calor le subía a las mejillas. La cicatriz cerca de su ceja pareció palpitar. Martín intervino. «Mamá Alba es una mujer increíblemente trabajadora e inteligente. Eso es lo que importa». Doña Carmen asintió lentamente, una sonrisa apenas perceptible que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, hijo, el trabajo dignifica». Pero Alba supo, en ese instante, que la batalla acababa de comenzar. Los primeros meses fueron una prueba constante. Alba y Martín vivían en un piso que él había alquilado, no demasiado lejos de doña Carmen, lo que significaba visitas frecuentes y a menudo inesperadas. Cada detalle era sometido al escrutinio de su suegra.
La forma en que Alba cocinaba. Un poco más de sal aquí, querida, y esta carne está algo pasada. Su manera de vestir. Ese vestido es sencillo. Quizás deberíamos ir de compras juntas. Incluso su acento extremeño, que doña Carmen corregía sutilmente con una condescendencia que hería más que una crítica directa. Alba se esforzaba por adaptarse, por aprender las costumbres de la casa, por ser la nuera que doña Carmen esperaba, pero sentía que nunca era suficiente. Martín la defendía, pero intentaba también mantener la paz, un equilibrio precario que a menudo dejaba a Alba sintiéndose sola en su lucha. La boda fue sencilla, como Alba había deseado, pero doña Carmen insistió en una pequeña celebración posterior en su casa con sus amistades más cercanas. Fue una tarde larga y tensa para Alba, rodeada de caras desconocidas que la examinaban con curiosidad, y le pareció con un atisbo de lástima condescendiente. Se sintió como un objeto exótico en una vitrina. Poco después, Alba descubrió que estaba embarazada. La alegría de Martín fue inmensa. Sus ojos brillaron con una ternura que reconfortó a Alba. La reacción de doña Carmen fue más contenida. Un nieto. Bueno, es lo que se espera, ¿no? Una bendición para la familia, dijo, casi como un trámite. Luego añadió, mirando a Alba con severidad, espero que sepas inculcarle los valores de esta familia y que te cuides debidamente. Un heredero necesita los mejores cuidados desde el principio. Las palabras, en lugar de consolar, añadieron una nueva capa de presión. El aislamiento de Alba crecía. Encontró un pequeño refugio en Sofía, una vecina de su edad, madre de 2 niños pequeños que vivía en el mismo edificio. Sofía era cálida, práctica y no juzgaba. Escuchaba a Alba con paciencia, ofreciéndole un café y una perspectiva externa que, aunque no resolvía sus problemas, al menos la hacía sentir menos sola. Un día llegó la noticia que tanto esperaban. Mateo había sido admitido en la Escuela de Ingenieros de Madrid con una beca completa de estudios. La alegría de Alba fue indescriptible, pero pronto se vio empañada por la realidad económica. La beca cubría la matrícula, pero Mateo necesitaría dinero para el depósito del alquiler de un piso compartido, para el material de estudio, para instalarse. Llamó a Alba, exultante y preocupado a partes iguales. «Hermana, no me lo puedo creer, pero no sé cómo voy a hacer con los primeros gastos. Es bastante dinero». Alba sintió un nudo en el pecho. Martín estaba pasando por una época de mucho trabajo y algunos gastos imprevistos en un proyecto. No quería añadirle otra carga. La decisión surgió casi instintiva, como tantas otras veces en su vida. Ella se encargaría. Investigó y, a través de Sofía, encontró un trabajo de limpieza nocturno en unas oficinas del centro. Las horas eran horribles, de 10 de la noche a 4 de la madrugada, pero la paga era decente. Se lo ocultó a Martín, atribuyendo su creciente cansancio a los síntomas del embarazo. Los días se volvieron una neblina de agotamiento. Limpiaba suelos y vaciaba papeleras mientras la ciudad dormía. Llegaba a casa con los primeros albores, dormía unas pocas horas y luego intentaba mantener una apariencia de normalidad durante el día. La pequeña cicatriz cerca de su ceja parecía más profunda, sus ojos avellana a menudo velados por la fatiga. Finalmente reunió los 3.000 euros que Mateo necesitaba. Se los envió con una mezcla de orgullo y alivio infinito. Esa noche, incapaz de soportar más el secreto y el peso del cansancio, se lo confesó todo a Martín. Él la escuchó en silencio, su rostro una mezcla de preocupación por su salud y una admiración que la conmovió hasta las lágrimas. «Alba, eres increíble», le dijo, abrazándola con fuerza. «Pero no puedes seguir así. Tu salud y la del bebé son lo primero. Encontraremos una solución juntos». Unos días después, Martín llevaba a doña Carmen en coche a una de sus revisiones médicas rutinarias. El ambiente en el coche era tenso. Doña Carmen había estado particularmente crítica con Alba esa semana. De repente el móvil de Martín sonó, conectado al manos libres del coche. Era Mateo. «Martín, qué alegría oírte». La voz de Mateo sonaba eufórica a través de los altavoces. «Quería darte las gracias otra vez, de verdad. Y a Alba, por supuesto. Es la mejor hermana del mundo. No sé cómo lo hace para trabajar tanto y ayudarme así. Esos 3.000 euros me han salvado la vida. He podido pagar la fianza del piso y comprar los libros. Dile que la quiero muchísimo». Martín palideció. Miró por el retrovisor a su madre. La expresión de doña Carmen era indescifrable, pero sus labios se habían apretado hasta formar una línea fina y dura.
El silencio que siguió a la llamada después de que Martín se despidiera apresuradamente de Mateo fue más pesado que cualquier palabra. Al día siguiente, el timbre sonó con una insistencia que presagiaba tormenta. Martín aún no había regresado del trabajo. Alba abrió la puerta y se encontró con doña Carmen, su rostro una máscara de fría indignación. Entró en el salón sin esperar invitación, sus tacones resonando sobre el parqué. «Así que esas tenemos, ¿eh?», comenzó, su voz gélida. «¿De dónde has sacado ese dinero para tu hermano, Alba? Dímelo. ¿Acaso se lo estás quitando a mi hijo a escondidas, euro a euro, mientras él se desloma trabajando? Siempre supe que había algo turbio contigo, que eras una interesada, pero no imaginé que llegarías a tanto». Las palabras eran como latigazos. Alba sintió que le faltaba el aire, la vieja inseguridad amenazando con ahogarla. Pero entonces, una chispa de algo nuevo, una determinación forjada en años de lucha silenciosa y en el apoyo reciente de Martín, prendió en su interior. «Ese dinero no es de Martín, doña Carmen», respondió, su voz temblorosa pero firme. La cicatriz en su ceja parecía arder. «Lo gané yo, con mi propio esfuerzo». «¿Tú? ¿Con qué esfuerzo? ¿Acaso tienes un trabajo del que no sepamos nada? ¿O es que tus habilidades son otras?» La insinuación era venenosa. «Trabajo limpiando oficinas por la noche», confesó Alba, levantando la barbilla. «Desde hace semanas. Mi hermano necesitaba ayuda y yo hice lo que tenía que hacer, como siempre he hecho». En ese momento, la puerta se abrió y entró Martín. Captó la tensión en el aire al instante, la expresión de su madre, la palidez y la resolución en el rostro de Alba. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, su voz grave. Doña Carmen se giró hacia él. «Tu esposa, Martín, tu maravillosa esposa, resulta que tiene secretos. Se dedica a trabajos de poca monta a tus espaldas y le envía dinero a su hermano sin consultarte. ¿No te parece una falta de respeto, una traición?» Martín miró a Alba, quien sostuvo su mirada, y luego a su madre. «Mamá, yo ya lo sabía. Alba me lo contó. Y no solo lo sabía, sino que la admiro profundamente por ello. Admiro su dedicación, su sacrificio por su hermano. Algo que tú, al parecer, eres incapaz de entender». La sorpresa en el rostro de doña Carmen fue monumental, seguida de una ira aún mayor. «¿Así que la encubres? ¿Te parece bien que esta arribista maneje el dinero de la familia a su antojo?» Fue entonces cuando Martín decidió que ya había sido suficiente. Respiró hondo, su mirada fija en su madre. «Mamá, parece que has olvidado muy pronto algunas cosas importantes de nuestra propia familia, o quizás nunca quisiste recordarlas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado. «¿O acaso no recuerdas las historias que contaba el abuelo? ¿Cómo empezó él, tu propio padre, vendiendo melones en una carreta en mitad de la nada, trabajando de sol a sol solo para sacar adelante a la familia? ¿Y la abuela? ¿No recuerdas cómo ella misma cultivaba el huerto y vendía los productos en el mercado del pueblo para ayudarle con las manos llenas de tierra, sin quejarse jamás de su baja condición? Vivíais en una casa mucho más humilde que esta, mamá, antes de que el abuelo, con ese mismo esfuerzo que ahora desprecias en Alba, consiguiera prosperar. Alba no está haciendo nada que ellos no hicieran en su momento por necesidad y por amor a los suyos. Está demostrando tener la misma entereza y dignidad que ellos tuvieron». El rostro de doña Carmen pasó del rojo al blanco. Las palabras de Martín habían dado en el blanco, desenterrando verdades familiares que ella prefería mantener sepultadas bajo capas de apariencias y estatus adquirido. Martín continuó, su voz ahora más calmada pero inflexible. «Alba es mi esposa, mamá, la madre de mi futuro hijo, y merece todo mi respeto y el tuyo. No voy a permitir que sigas humillándola ni un día más. O aprendes a tratarla con la dignidad que se merece como un miembro más de esta familia, o te aseguro que nuestra relación, la tuya y la mía, va a cambiar drásticamente. Y para siempre». Doña Carmen se quedó sin palabras. La revelación sobre su propio pasado familiar, o al menos la cruda evocación de él, junto con el ultimátum inequívoco de su hijo, la habían desarmado. Miró a Martín, luego a Alba, y en sus ojos se vio una mezcla de shock, rabia contenida y quizás, solo quizás, una diminuta astilla de vergüenza. No hubo una disculpa florida, ni siquiera una palabra. Simplemente asintió una vez, un gesto casi imperceptible, se dio la vuelta y salió de la casa. El portazo resonó como el fin de una era. Alba y Martín se quedaron solos en el salón. El silencio ya no era opresivo, sino que estaba lleno de un alivio palpable.
Alba se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de liberación, de gratitud. Martín la abrazó con fuerza, acariciándole el pelo. «Se acabó, mi amor, se acabó», susurró. Se sentían más unidos que nunca. Habían enfrentado la tormenta juntos y habían salido fortalecidos. Habían establecido un límite, una frontera que doña Carmen no podría volver a cruzar con impunidad. Los meses siguientes trajeron una calma tensa pero real. Doña Carmen mantuvo las distancias. Sus visitas se volvieron esporádicas y formales. Alba dejó el trabajo nocturno, centrándose en su embarazo y en preparar con ilusión la llegada de su bebé. El piso, antes un lugar de ansiedad, comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Un día soleado de primavera, nació Javier, un bebé sano y hermoso que llenó sus vidas de una nueva luz. Mateo viajó desde Madrid en cuanto pudo para conocer a su sobrino, sus ojos brillando de orgullo. Ya era un joven ingeniero prometedor, con la misma inteligencia y sensibilidad de siempre, pero con una nueva confianza en sí mismo. La relación entre los hermanos seguía siendo tan fuerte como siempre, un lazo inquebrantable. Organizaron una pequeña comida familiar para celebrar el bautizo de Javier. Doña Carmen asistió. Su actitud hacia Alba era notablemente diferente. No había calidez efusiva, pero tampoco la hostilidad velada de antes. Había una especie de respeto forzado, una formalidad que Alba aceptó como una victoria silenciosa. Observó a su nieto con una mezcla de curiosidad